la Sociedad Mexicana de Salud Mental, Delegación Querétaro, le da la bienvenida a todos los asistentes y en especial le damos la bienvenida a nuestro ponente de esta noche, Marco Antonio García Triñaque. Es un honor contar con tu presencia en estas conferencias, dado que nuestra sociedad está preocupada por la salud mental de todas las personas y de una manera altruista desde hace varios años tratamos de contribuir con conocimientos, talleres y pues algunas charlas como esta para poder contribuir de manera significativa para la vida de todas las personas. La conferencia de esta noche pues tiene relación con algo muy importante para todos nosotros, como es la verdad. En un mundo que Marco Ollé hablaba de sobremodernidad, en donde todo ocurre rápidamente, hay exceso de información y de comunicación, y entonces a veces podemos, en esa velocidad en la que estamos inmersos, en esa convivencia con exceso de tecnología a veces mal utilizada, en esa búsqueda de respuestas a través de la convivencia en lo que Marco ya le llamaba los no lugares, pues es como más fácil que podamos confundir la realidad palpable con la realidad virtual y por consiguiente pues también una realidad en lo que tiene relación con nuestro ser y nuestro hacer en los valores que nos caracterizan como personas. Esta noche le voy a dar la palabra a Marco Antonio García Triñaque, quien es maestro en bioética y ha sido conferencista internacional, es miembro del Consejo de Bioética y de la Dimensión Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana y de la Red Panamericana por y para el Derecho a la Vida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Él es originario de España, de Zaragoza. Tiene una maestría en bioética por la Universidad Internacional Libre de las Américas, tiene una licenciatura también en ciencias religiosas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Regina Apostolorum, ha estudiado diplomados en antropología, por la Universidad de FASTA Argentina, Derecho Natural y Derechos Humanos por la Universidad Internacional Libre de las Américas, otro diplomado en psicopedagogía evolutiva de la familia, bioética y logoterapia por la Universidad de Anáhuac en México. Además de las conferencias, es autor del texto ¿Y los sapiens dónde quedó? En 2019 y también del texto Persona y Bioética. Pues sin más preámbulo le voy a ceder el micrófono a Tony para que pues nos enriquezca esta charla con toda su experiencia, con todas sus reflexiones desde la filosofía y la ciencia sobre esta cuestión de la posverdad. Bienvenido, Tony, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecer la invitación a compartir algunas reflexiones complejas, porque hablar hoy en día de la verdad es complicado. Pero espero que en el ratito que vamos a dedicar podamos obtener un poquito más de iluminación en este tema y cómo está afectando el dejar de lado la verdad. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Vale. Sí. Muy bien. Pues hablemos un poquito de la verdad más allá de las emociones y el daño de la posverdad en el desarrollo psicoemocional. Lo primero que tendríamos que hacer es empezar por una reflexión. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué nos está pasando en el mundo en torno a la verdad como tal? Hoy te encuentras posturas que incluso dicen que el ser humano crea la realidad. Pareciera que vivimos en un mundo donde lo pienso y lo creo, cuando la realidad ya es
y lo único que podemos hacer es reconocerla, conocerla, buscarla y adecuar nuestro intelecto con la misma. En la actualidad, un número cada vez más elevado de personas están convencidos, ya sea teórica o prácticamente, de que no podemos conocer la verdad, o mejor dicho, que no hay ninguna verdad. Esto es sumamente grave, porque el fin último de la razón humana, nuestra especie, la especie Homo sapiens sapiens, precisamente se caracteriza por esa capacidad de conocer, de buscar la verdad y de aferrarse a ella una vez conocida. Cuando quitamos como punto de referencia la verdad, la razón humana deja de tener sentido. Aristóteles, en su obra de la metafísica, en la introducción, decía: todo ser humano anhela, desea conocer la verdad. Y no nos da igual la verdad que la mentira. Si yo les preguntara a todos ustedes a quién le gusta que le mientan, pues yo creo que todos dirían que a nadie. Por consecuencia lógica, si a mí no me gusta que me mientan, yo tendría que buscar hablar con la verdad y buscar la verdad. Aristóteles nos decía esto en su libro de la metafísica. Platón, que no es un plato grande de cocina, ¿verdad? Es otro filósofo griego, nos decía que a la hora de conocer la verdad hay grados. El grado más bajo del saber es la doxa, la opinión, y uno va creciendo en los grados del saber hasta que llega al conocimiento epistémico, noético, decía Platón, es decir, el conocimiento apegado a la verdad objetiva. Hoy, en un mundo altamente relativizado, donde se niega la verdad, incluso no se reconoce a la verdad como tal, hace que no vayamos creciendo en esas áreas del saber y nos quedemos en el grado más bajo, que es la doxa, la opinión. Por eso pululan y han crecido tanto todos estos programas de opinión pública, donde todo es yo opino que, yo pienso que, yo creo que, y pareciera que el que tiene más tiempo el micrófono y grita más fuerte es el que tiene la verdad, aunque no la tenga. Eso es lo que pasa en el mundo de las opiniones. Al no buscar la verdad, cada uno convierte sus propias opiniones en sus verdades, entre comillas, que distan mucho de ser verdad. Y esto ha abierto las puertas a un nuevo término que se ha llamado la posverdad. La posverdad que de entrada ya nos tendría que poner en alerta porque es aquello que está más allá de la verdad, que lejos de estar más allá de la verdad, lo que es meternos en un mundo de mentira y de confusión. En el mundo de la posverdad, los sentimientos tienen más credibilidad e influencia que los hechos objetivos y reales. Es decir, hoy ya no importa tanto la verdad, sino lo que cada quien siente que es verdad, aunque no lo sea. Me llama mucho la atención, y por eso quise ponerles esa imagen, lo del mal llamado lenguaje inclusivo. Digo mal llamado porque si realmente quisiéramos aprender lenguaje inclusivo, pues mejor aprendamos lenguaje de señas o simplemente a ser amables y respetuosos con el otro y no pensar que por ponerle una E al final de todas las palabras, con eso ya estamos siendo incluyentes. En pocas palabras, la posverdad no deja de ser sino una distorsión de la realidad. Como les decía, los sentimientos por encima de la razón. Esto es
sumamente preocupante, porque en el ser humano, a diferencia de cualquier otra especie viva sobre la faz de la Tierra, nosotros poseemos dos facultades superiores que no tiene ninguna otra especie, que son la inteligencia racional y la voluntad. Si me lo permiten, les voy a poner un ejemplo. De repente hay que poner ejemplos así muy sencillos que nos hacen entender un poquito mejor la realidad. Si alguno ha montado alguna vez a caballo, y yo les preguntara, a ver, ¿qué necesitamos para montar un caballo? Claro, el caballo ya lo tenemos, ¿verdad? No vayan a decir por ahí el caballo, ya tenemos el caballo. Necesitamos unas riendas y una silla. Cuando tienes ya las riendas y la silla en el caballo, te subes, mueves la pierna tantito, le das al caballo arre y el caballo empieza a trotar. Cuando tú jalas el arnés hacia la izquierda, el arnés que está en la boca del caballo le jala a la izquierda y para donde va la cabeza del caballo va el resto del animal. Si tú jalas la rienda a la derecha, el arnés le jala la cabeza y va a la derecha. Si jalas con las dos a la vez, el caballo siente un freno, clava las patas y se para. ¿Quién lleva a quién? La respuesta lógica y evidente es que el jinete lleva al caballo para donde él quiere. Si alguna vez han montado un caballo a pelo, pues ahí ya no tienes ni silla ni riendas. Te subes ya con un poquito más de temor, se llama a pelo porque te agarras del pelo del cuello, de la crin, y bueno, ya estás arriba, el caballo empieza a trotar, empieza a correr como alma que lleva el diablo, y por más que tú le digas a la derecha, a la izquierda, párate, el caballo va a ir para donde se le pegue su regalada gana. Y lo único que te vas a encontrar ahí son con dos opciones. O te tiras o te tira, ¿no? Cuando yo era chiquillo que monté un caballo a pelo y empezó a correr así todo desbocado, yo dije, bueno, pues mejor yo me tiro y así busco dónde caer en blandito. Y vi un montón de pasto y dije, ahí me aviento. Claro, no vi la piedra que había debajo del pasto y todo un moretonzotote. Si yo les preguntara quién lleva a quién, la respuesta lógica sería el caballo lleva al jinete. Valga esta comparación sencilla para darnos cuenta de la importancia del orden jerárquico de las facultades superiores por encima de las inferiores, cuando la inteligencia y la voluntad son las que rigen nuestra vida y los sentimientos, las pasiones, etcétera, etcétera, están subordinadas a la inteligencia y a la voluntad, es como montar el caballo con la silla y las riendas. Yo dirijo mi vida para donde yo quiero. Cuando invierto esa jerarquía y pongo los sentimientos, las pasiones por encima de la inteligencia y de la voluntad, es como montar un caballo a pelo que tarde o temprano va a terminar tirándonos, dándonos un golpetazo de aquí te espero. Y es lo que está pasando con el mundo de la posverdad. Hemos invertido esta jerarquía y obviamente eso tiene repercusiones muy graves en la sociedad actual y sobre todo en el desarrollo psicoevolutivo de los niños y de los adolescentes, porque los estamos metiendo en un mundo completamente relativizado cuando lo que necesitan para establecer una madurez, un desarrollo adecuado, es un orden, es una jerarquía y no un descontrol, como ocurre cuando invertimos, en este caso, los sentimientos y los ponemos por encima de la razón y la voluntad. Un ejemplo muy sencillo y muy claro de todo esto. Hoy se está hablando mucho del aborto
Aquí en México vemos cómo en los últimos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto las puertas al aborto en todo el país. Cuando esto ocurrió en Argentina hace un par de años, 2, 3 años, se presentaron expertos, médicos, ginecólogos, abogados, filósofos, en fin, de todas las áreas del saber, para dar argumentos a favor de la vida ante el Senado. Los grupos pro aborto lo que hicieron es, como desde el punto de vista tanto racional como científico, no hay ningún fundamento para justificar el aborto, saben que si se meten en esa batalla de la argumentación racional y científica, la tienen perdida. ¿Qué hicieron entonces? Una canción con el famosito pañuelo verde, una canción conocida por todo el mundo, le cambiaron la letra y se enfocaron a los sentimientos más que a las evidencias. Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Fíjense bien, una cancioncita dirigida a los sentimientos y toda la argumentación racional, científica, toda la objetividad en torno al inicio de la vida humana se tiró literalmente a la basura y se aprobó el aborto. Aquí en México hemos seguido prácticamente el mismo paso, toda esta parte sentimentaloide, de pañuelitos verdes, en fin, cuestiones emotivas por encima de la razón y de la voluntad. Y eso nos lleva a abrir las puertas a un proceso de deshumanización donde somos capaces de justificar la muerte de un ser humano inocente por el simple hecho de no ser deseado o querido. Hay un principio filosófico muy simple, que es el principio de no contradicción aristotélico. Y nos dice en palabras muy sencillas, es lo que es y no es lo que no es. Si tú no fueras tú desde el primer momento de la concepción, no lo serías jamás, porque en el desarrollo humano no hay saltos. Es decir, aquí no es ser humano, pero hasta las 12 semanas o hasta las 23 o hasta la semana que cada quien quiera, a partir de ahí ya es. El desarrollo humano es un continuo. Por eso, tú eres tú desde el primer momento de tu existencia y hasta el día en que te mueras. Podrían hacer un ejemplo también muy sencillo. Si ustedes vieran una foto suya de cuando tenían 2, 3 añitos y me la enseñan, yo veo la foto y te veo a ti, veo la foto y te veo a ti y te digo, ¡ja! Este o esta no eres tú. ¿Tú qué responderías de manera automática? Pues claro que soy yo. En otra etapa de mi vida, ¿verdad? Cuando tenías 2, 3 añitos. Pero tú eres tú desde el momento que comienza tu existencia
y a lo largo de toda tu vida. Hoy pareciera que todas estas cuestiones, tanto racionales como científicas, se tiran al cubo de la basura por una simple cuestión sentimentaloide, como puede ser una cancioncita. En el mundo de la posverdad, pareciera que cobran hoy vida las palabras de Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones, lo cual es sumamente complejo, y complejo para el propio desarrollo del ser humano, porque si todos son interpretaciones, ¿cuál sería el concepto universal, por ejemplo, de la justicia? ¿Cuál sería el concepto universal del amor? Porque si no tenemos un concepto realista, objetivo, sobre estas cuestiones, pues no tendría ningún sentido de hablar de justicia, de amor, de igualdad, porque cada quien lo interpretaría según se le acomode, según sus gustos, sus caprichos, según las modas y corrientes pasajeras. Hay una reflexión que vengo haciendo desde hace unos años, y en este último libro de Y los Sapiens, ¿dónde quedó? Es un libro diferente, ilustrado a todo color, con códigos QR, en fin, procuré que fuera un libro muy ameno, muy fácil de leer, con una argumentación racional y científica, pero bajada en un lenguaje para que todo el mundo lo entendiera. Ahí desarrollo mucho más esta reflexión, pero bueno, quise compartírselas. Es algo que yo he llamado la evolución psicosociológica del Homo sapiens. No voy a hablar de la evolución biológica, de si procedemos del mono o no procedemos del mono. Cada quien sabrá de dónde viene su parentela, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué ha pasado en la cabeza del ser humano en las últimas décadas para llegar a este mundo de la posverdad? Hemos pasado de ser un Homo sapiens sapiens, un ser pensante, racional, capaz de conocer la verdad, de buscar la verdad, de aferrarse a esa verdad, a ser un Homo sentimentalis. Es decir, hemos sobrepuesto los sentimientos por encima de la verdad. Como les decía hace un rato, hoy ya no importa la verdad como tal, sino lo que cada quien sienta que es verdad, aunque no lo sea. ¿Cómo hemos dado este brinco de ser un Homo sapiens sapiens a ser un Homo sentimentalis? Hemos pasado de ser un Homo legens, la palabra, cuando uno quiere conocer, cuando uno quiere formarse, estudia, investiga, contrasta, busca fuentes, compara, a ser un Homo videns, es decir, la imagen suplanta la palabra. Esto es muy preocupante. Hace unos años se hizo una encuesta para ver cuánto leían en Latinoamérica en los distintos países. El país que más lee en toda Latinoamérica es Chile, un promedio de 10, 12 libros por chileno al año. Argentina, un promedio de 8, 10 libros por argentino al año. Colombia, un promedio de unos 6, 7 libros por colombiano al año. México, 1.5 libros por mexicano al año. Y seguramente que ese 1.5 no sea un libro, por ahí alguna vez le preguntaron a alguien que cuáles eran los 3 libros que habían marcado su vida, y bueno, ya conocemos por ahí la respuesta, ¿verdad? Hoy en día, como ya no buscamos conocer, investigar, contrastar, ver fuentes, esto, lo otro, cualquier
cosa que te llegue a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, se convierten en palabra de Dios. Nadie cuestiona una estadística que llega a través de las redes, que escuchamos en un noticiero. Yo por lo menos no he visto gente que, oye, ¿y de dónde sacaron esos datos? ¿Cuáles fueron las fuentes o a qué población entrevistaron? ¿Cuál fue el muestreo que se realizó? ¿Con cuánta gente? Etcétera, etcétera. Pareciera que todo lo que nos llega a través de las redes y de la televisión, etcétera, ya nadie lo cuestiona y se convierte en un medio de manipulación como nunca antes habíamos visto. Pero no termina ahí este brinco evolutivo. Hemos pasado, cuando ya no buscamos la verdad, cuando sobreponemos los sentimientos por encima de la verdad, cuando ya no analizamos, investigamos, contrastamos, sino que nos creemos cualquier cosa que nos viene a través de la imagen, en lo que yo he querido llamar el Homo stupidus. Creo que no hace falta la traducción, pero ¿qué es lo que caracteriza al Homo stupidus? Es aquel, fíjense bien, no solo que no conoce o que no reconoce la verdad, sino que el Homo stupidus se caracteriza como aquel que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla. Fíjense bien, aquel que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla. Oye, la vida humana comienza en el momento de la concepción. Esto es una evidencia científica, no es un postulado moral, no es un invento de la Iglesia, no es una cuestión filosófica, no. Es una evidencia científica. Desde las tres principales áreas del saber que se dedican al estudio de la vida humana, del inicio de la vida humana, como son la biología celular, la embriología, la genética, nos demuestran como una evidencia que la vida humana comienza en el momento en que se fusionan los gametos masculino y femenino, el óvulo y el espermatozoide, y comparte cada uno su carga cromosómica, sus 23 cromosomas uno, sus 23 los otros, se unen en el cigoto y este nuevo ser humano con 46 cromosomas son los cromosomas propios de la especie humana, del Homo sapiens sapiens. Cualquier otra especie viva sobre la faz de la Tierra trae otra cantidad diferente de cromosomas. Solo la especie sapiens sapiens tiene 46 cromosomas en cada célula. Y eso lo adquirimos en el momento de la concepción. Cuando en ciencias se llega a un resultado concluyente después de un proceso de investigación, se dice que ese resultado es evidente. ¿Qué significa evidente? Evidente significa que ya no necesita más demostración porque ya ha sido demostrado. El Homo stupidus te diría, no, es que yo siento que la vida humana comienza hasta las 12 semanas, no, yo pienso que hasta las 14, no, hasta las 23, no, hasta que haya nacido. A ver, rebobinemos. La ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en el momento de la concepción. El Homo stupidus es aquel que teniendo la verdad enfrente es capaz de negarla. Y uno pensaría que este es el último peldaño en esta escala evolutiva, pero aún hay uno más. Y nos hemos terminado convirtiendo en el Homo sclavus, esclavo de las corrientes, de las ideologías, de las tendencias que hoy en día pululan por el mundo sin ningún tipo de restricción. Esto es muy curioso y muy paradójico, porque hoy en día, sobre todo los jóvenes que claman y reclaman tanto el concepto de libertad, de hacer con su vida lo que quieren, no se dan cuenta
que están siendo altamente manipulados por estas corrientes e ideologías que los llevan de un lado para otro. Porque, claro, como ya no buscas la verdad, como ya no crees en la verdad que tienes enfrente, por ahí alguna vez Chesterton, un escritor inglés, decía: el gran problema de la sociedad actual no es no creer en Dios, sino creerse cualquier cosa. Y efectivamente hoy pareciera que nos creemos cualquier cosa que nos llega a través de las redes, del evidence, de la imagen, porque ya no cuestionamos, ya no buscamos la verdad. Y lejos de ser auténticamente libres, estamos siendo completamente manipulados por todas estas corrientes y tendencias. ¿Cuál es el peligro de la posverdad? Que las personas lentamente van dejando a un lado la honestidad y el pensamiento objetivo, que busca y que es capaz de encontrar la verdad, para dar lugar a la credibilidad de noticias falsas y sin sentido. Todo este tema de las noticias falsas tendría que preocuparnos y ocuparnos así, de manera inmediata y constante, porque se presentan de tal manera y están tan bien hechas que pensamos que son verdad. Hoy en día, la divulgación de noticias falsas provoca un círculo de desinformación brutal. Las noticias falsas se replican miles de veces en cuestión de segundos. Y ahí tenemos los famosos bots. A mí me tocó un día ver un documental sobre todo el rollo este de los bots. Y es impresionante, veías a una sola persona en una recámara, la recámara llena de repisas con miles de celulares interconectados los unos con los otros a una fuente única. En el momento que esta persona subía una información y le daba clic, los miles de celulares que estaban ahí mandaban esa información a otros miles y miles y miles de celulares. Noticias falsas en cuestión de segundos. Y nos encontramos que en este caso las redes sociales facilitan la difusión del contenido engañoso. Algunos datos un poquito interesantes. Cada minuto que estamos hablando se realizan más de 3,5 millones de búsquedas en Google. Se producen 900.000 accesos a Facebook y se envían 156 millones de emails en el mundo entero, cada minuto que estamos hablando. Se estima Desactivó su micrófono. ¿Ya me oyen? Sí, ya se escucha. Pues quién sabe quién lo... Bueno, ya está. En Twitter, las informaciones falsas reciben un 70 más de retweet que las veraces. ¿Alguien tiene abierto un micrófono por ahí? Por si quieren apagarlo, por favor. Gracias. Un estudio en 37 países, fíjense bien, le dio a México el segundo lugar, pero no en las Olimpiadas, ¿verdad?, sino en exposición de noticias falsas, por debajo de Turquía. En la era de la posverdad,
hoy nos encontramos con gente que no lee, lo que es más grave, que no comprende lo que lee, pero que se la pasa comentando cualquier cosa en las redes sociales. Esto es impresionante. Sobre todo, claro, si son temas intrascendentes, pues cada quien puede comentar lo que quiera. Pero cuando son temas más trascendentales que tienen que ver con la dignidad de la persona, con los derechos fundamentales, de repente te encuentras algunos comentarios que dices tú, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿No? Es muy fácil decir tonterías a través de un post anónimo, aunque traigas ahí, aunque salga ahí tu nombre. Es muy fácil agredir, insultar, atacar a través de las redes sociales, escondido en tu anonimato. Todo esto ha sido fruto de un nuevo término también relativamente nuevo, que se llama la infoxicación. La infoxicación es todo ese sobreexceso de información que recibimos a través de las redes y los medios que nos supera. Esa capacidad que tiene el ser humano de analizar, de contrastar, de filtrar la información que nos viene de fuera para saber si es buena o mala, si es verdadera o si es falsa. Esta infoxicación nos ha bombardeado con tanta información que nuestra cabeza ya no es capaz de filtrar lo que viene de fuera, porque es demasiado todo lo que recibimos a través de las redes, de los medios. Sigue habiendo ahí alguien con el micrófono abierto y se vicia un poquito el sonido, para que chequen si tienen apagados sus micrófonos, por favor. Esa capacidad de análisis crítico que deberíamos tener ante todo lo que nos llega de fuera, se va perdiendo. Se va perdiendo y hace que todo entre, toda esa información que ven ahí constante, continua, ese bombardeo de información, entra ya sin ningún tipo de filtro. Eso merma nuestra capacidad de conocer la verdad, nuestra capacidad de filtrar la información que nos viene de fuera y mucho menos de realizar un análisis crítico de esa información para ver si es algo que me beneficia o me perjudica. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos
de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. Fíjense qué fácil es manipular, en este caso con algo tan simple y tan sencillo como una carpeta de color verde. Ahora imagínense en cuestiones mucho más trascendentales e importantes para el desarrollo de cada ser humano. Todo este mundo de la posverdad y toda esta infoxicación han permitido una manipulación como nunca antes habíamos visto, sobre todo a través de los medios y a través de las redes. Un ejemplo muy claro de esta manipulación es lo que hoy conocemos como la ideología de género. Es un tema que les invito a conocer un poquito más a fondo, porque los primeros perjudicados con esta ideología no somos los adultos. Los principales ideólogos de género dicen que nosotros los adultos ya no les importamos en lo más mínimo, porque según ellos ya estamos echados a perder. Por eso ellos buscan a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, y cuanto más chiquitos mejor. Porque si desde preescolar les empiezan a meter todas estas ideas, se las refuerzan en primaria, en secundaria ya los metieron en un mundo de diversidad brutal, en preparatoria y en universidad ya los han convertido en paladines, en promotores de esta ideología, de esta corriente, a pesar del ambiente en el que hayan crecido, de los valores que uno le haya inculcado, de la familia que uno tenga, etc. Hoy por hoy, la ideología de género es la ideología más destructiva que ha podido crear el ser humano en contra del propio ser humano. Porque en esencia lo que hay en el fondo de esta ideología es destruir lo que somos como personas, hombre o mujer. Ahí anda el perro ladrando. Como cualquier ideología, no busca la verdad ni el bien de las personas, sino simplemente conquistar sus voluntades para manipularlas a su antojo. La manipulación del lenguaje se utiliza para lograr un verdadero lavado de cerebro. Y si se dan cuenta, hoy en día todo este tema de la ideología de género ya nos lo han metido hasta en la sopa. Hoy en día series, películas, caricaturas, todo está hecho para deformar el desarrollo psicoevolutivo de los niños en el tema de la sexualidad humana. Y confrontan, por un lado, pero pues cuando un perro ladra no hay manera de hacerlo callar racionalmente hablando. Espero que no distraiga mucho, pero bueno, ya se callará. Confrontamos, por un lado, la cuestión biológica, lo que realmente es el ser humano, que se manifiesta solamente como hombre o como mujer. El doctor Francis Collins fue el encargado por la comunidad científica mundial de realizar lo que se conoció con el nombre del Proyecto Genoma. Es decir, sacar todos los genes que hay en el ser humano e identificar para qué sirve y cómo funciona cada uno de esos genes. Después de varios años de investigación, cuando lograron realizar todo el mapeo del genoma humano, el doctor Francis Collins dijo: ya sabemos para qué sirven todos los genes, ya hemos encontrado para qué sirve cada gen en el ser humano, y no existe el gen gay. El homosexual no nace, se hace, y generalmente lo ocurrido en la primera infancia puede llevar a la persona, al niño, a este tipo de atracción. Bueno, pues por un lado confrontan
la cuestión biológica, lo que es evidente biológica y científicamente hablando, con la cuestión ideológica. Hoy en día se están reconociendo 112 diversidades sexuales distintas. Ustedes imagínense, si de por sí ya es complicado para un adolescente ser lo que tiene que ser, hombre o mujer, ahora tú dile que tiene 112 posibilidades para escoger. Heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, género neutro, poliamor, ecosexual, pansexual, y así 112 diversidades sexuales distintas. Llegará un momento que se mirará al espejo y dirá, ¿y hoy qué soy? Porque resulta que no encajo en ninguna de estas 112 diversidades distintas. No pasa nada. Te inventarás la 113, porque como todo esto es subjetivo, como todo esto no tiene un fundamento científico, sino que parte de la subjetividad de los sentimientos de cada quien, pues les puedo asegurar que en cuestión de meses se estarán reconociendo más de 200 diversidades sexuales distintas. En pocas palabras, estamos metiendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en un camino de confusión de enormes proporciones. No nos dejemos engañar. Ir en contra de lo que por naturaleza eres es un camino que conduce a lo psicopatológico. Hay un dicho popular que reza así: Dios perdona siempre. El hombre, a veces. La naturaleza, nunca. Ir en contra de lo que por naturaleza somos, tarde o temprano pasará factura. Y cuando la pasa bien pasada. En el mundo de los trans, cuando alguien se hace una operación de cambio de sexo y se hormona para ser lo que no es, un hombre que se mutila y se hormona y se opera para parecer una mujer o viceversa, cuando sale algún artista haciendo yo me he cambiado de sexo, que realmente no puedes cambiarte de sexo, porque hasta la última célula del cuerpo masculino es masculina y hasta la última célula del cuerpo femenino es femenina. Te podrás mutilar, te podrás hormonar, pero no dejarás en esencia de ser lo que eres. Lo que no nos dicen es que en este mundo de lo trans hay un incremento del 20% en suicidios, ¿no? Lo cual es sumamente grave, porque una vez que te mires al espejo y no reconoces a quién estás viendo, muchos optan por el suicidio como escape. Dentro de todo este mundo de la posverdad, de toda esta desinformación, de toda esta manipulación, muy brevemente hablar de los trastornos y las adicciones enfocado a todo este mundo de lo virtual, de las redes. Lo primero que tendríamos que hacer es hablar brevemente de qué son los trastornos. Podemos decir que son comportamientos anormales que causan un malestar o interfieren en la actividad cotidiana ordinaria de la persona. Manifiestan una disfunción en el comportamiento que puede ser psicológica o biológica. Por su parte, las adicciones son enfermedades crónicas con factores que pueden ser genéticos, psicosociales, ambientales, frecuentemente progresivas, porque la adicción siempre pide más, y en algunos casos, sobre todo cuando son adicciones a las drogas, pueden llegar a ser fatales. Se caracterizan por episodios continuos de descontrol, ya sea sobre alguna sustancia o sobre alguna conducta. Al inicio, claro, esta acción, como toda, es placentera,
pero posteriormente va esclavizando más y más al sujeto, que le puede causar incluso un deterioro en su salud o una profunda tristeza o depresión. Algunas causas de los trastornos y las adicciones. Tenemos causas biológicas. Puede haber una predisposición genética, un desbalance químico cerebral. Tenemos causas emocionales, una baja autoestima, una baja tolerancia a la frustración. Este tema es fundamental porque hoy pareciera que educamos a nuestros hijos para que no les falte absolutamente nada. Yo no sé si se acuerdan cuando éramos pequeños y de repente te decían no y cuánto tiempo falta para llegar, pues lo que falte y tal y cual, y nadie se traumaba. Hoy en día vas de viaje y el niño chiquito te dice quiero ir al baño, a ver dónde hay una tienda, un tal, para parar y que vaya al baño, tengo sed, vamos a parar para darle agua a la criaturita, etcétera. Estamos educando a los hijos con una baja tolerancia a la frustración. Claro, cuando la realidad y el mundo les diga que no, no van a saber cómo enfrentar esa realidad y mucho menos sobreponerse para crecer y madurar al respecto. Poca fuerza de voluntad, depresión, ansiedad, soledad, enojo. Nos encontramos también con causas sociales, la presión del grupo, y esto también es sumamente importante. En uno de los últimos estudios sobre adicciones en México, se descubrió que pueden más los amigos que la propia familia en el tema de las adicciones. Si el papá es adicto, la posibilidad de que el hijo lo sea, voy a poner un dato ahorita sacado de la manga literalmente, pero más que nada para que vean la proporción, es del 10%. Sin embargo, si el que consume una droga, el que es adicto a una sustancia, es su mejor amigo, la probabilidad de que tu hijo caiga en esa situación es de más del 20%, es el doble de influencia, la presión de los amigos del grupo que de la propia familia. Relaciones problemáticas, permisividad, falta de límites claros, y también tenemos causas espirituales, la ausencia de metas personales, jóvenes que están terminando ya el segundo semestre de prepa y no saben qué van a estudiar, qué van a hacer con su vida, un vacío interior, la ausencia de valores sólidos. Este tema también es importantísimo. Enrique Rojas, un psiquiatra español, en su libro El hombre light, él hacía un análisis de la sociedad actual y decía que hay dos tipos de personas. Por un lado, el hombre light, que es aquel que se deja llevar como veleta por el viento, por las modas en turno, por lo pasajero. Y el hombre heavy, el hombre pesado, el hombre que tiene valores sólidos, que cuando tiene que decir sí, dice sí, cuando tiene que decir no, dice no. Después de hacer este análisis, afirma el doctor Rojas, y desafortunadamente en la sociedad actual nos encontramos con más hombres light, con más hombres light que no tienen valores, que no tienen solidez, principios, que se dejan llevar por influencias externas. En este sentido, nos encontramos con nuevas adicciones a las redes sociales, a los videojuegos online, que tienen cientos de seguidores a nivel mundial, miles de seguidores, que estás jugando con gente en tiempo real de otras partes del mundo. Claro, no todo lo que viene en las redes sociales es malo. Te encuentras aspectos positivos como son la capacidad de tomar conciencia, sobre todo en YouTube, muchas veces se usa para hacer videos didácticos, videos profundos, testimoniales, de expresarse y encontrar una identidad propia, como lo pueden hacer a través de Instagram, con un perfil adecuado, sano, etcétera,
o crear una comunidad y encontrar apoyo emocional, como puede ser en el Facebook. Por el tiempo no nos podemos entrar a detallar o contrastar más a fondo lo positivo y lo negativo, pero quisiera dedicarle unos minutos a ver los aspectos negativos que ya pueden terminar en una adicción o en un trastorno de estas redes. El mal uso de este mundo virtual acaba provocando serios problemas, tanto personales como de identidad y del propio desarrollo psicoemocional del adolescente o del niño. Algunos problemas o riesgos derivados de esta adicción a las redes sociales y a los videojuegos. Además de los trastornos de ansiedad, este dato es muy interesante, casi 80.000 niños y jóvenes en el Reino Unido sufren depresión severa. Hay una creciente evidencia que vincula el uso de las redes sociales con la depresión en los jóvenes. El uso de las redes sociales durante más de 2 horas al día se ha asociado con una mala apreciación de la salud mental, un aumento en los niveles de angustia psicológica e incluso la ideación suicida. Numerosos estudios han demostrado que utilizar redes sociales y videojuegos a través del celular, la computadora, las tablets, por las noches antes de dormir, está relacionado con un sueño de mala calidad en los jóvenes. Luego en el día están todos como si estuvieran cansados, como si no rindieran adecuadamente. 7 de cada 10 jóvenes han experimentado ciberacoso. Estas estadísticas son muy preocupantes para la salud en general y el bienestar de los jóvenes. Las víctimas de ciberacoso tienen más posibilidades de experimentar un bajo rendimiento académico, depresión, ansiedad, sentimientos de soledad, cambios en los patrones de sueño, de alimentación, que podrían alterar su vida. Otro término nuevo que se está usando mucho ahorita en todo este mundo de las psicoterapias es el FOMO, ese miedo a perderse algo. Es decir, estar todo el tiempo, 24/7 conectados. Es una necesidad ya compulsiva que genera esa nueva forma de ansiedad. Cada vez que oyes una notificación, luego tienes que ver quién escribe, tienes que contestar inmediatamente. En las parejas de novios esto es curiosísimo, ¿verdad? Porque la novia o el novio manda un mensaje y como a la pareja se le ocurra dejarlo en visto sin contestar, bueno, prepárense que ahí vienen las broncas y los problemas. El psiquiatra Alejandro Maturana dice: el trastorno por videojuegos es un tipo de conducta disfuncional en relación al videojuego, la cual se caracteriza por ser un patrón de comportamiento continuo o recurrente, y aquí está la clave, y que altera la funcionabilidad del sujeto en los aspectos familiares, sociales, personales y ocupacionales. Se va perdiendo todas esas relaciones interpersonales para vivir en un mundo de relaciones completamente virtuales. Mi hija de repente, hace unos años, llegó con una amiguita a la casa, las dos se sentaron en el sillón, cada una con su celular, chateándose entre ellas. Y cuando les pregunté qué hacían, me decía, estamos hablando. ¿Cómo que hablando si no están hablando nada? Sí, por el celular. Agarré, les quité a las dos el celular, a la muchacha esta que trajo mi hija de invitada, le dije, mira, con la pena, pero a ver, préstenme sus celulares, voltéense a ver cara a cara y ahora sí platiquen, ¿no? Pero hoy pareciera que se van perdiendo todas estas cuestiones interpersonales para movernos nada más en relaciones virtuales, lo que dificulta el día de mañana una relación tanto en la familia, en el ambiente de trabajo, en la escuela,
etcétera, etcétera. Y ante todo esto, ¿qué hacer? Porque ya se me fue el tiempo. Pues en primer lugar, la formación de esas dos facultades superiores que tiene el Homo sapiens sapiens, la formación de la inteligencia racional y de la voluntad. La voluntad, que es esa facultad de tender hacia un bien conocido por la inteligencia. La voluntad siempre le va a seguir a la inteligencia. Lo que es conocido como bueno me hace tender hacia ello. La voluntad se educa motivándola. Por eso somos capaces los seres humanos de tomar decisiones. Y esto es sumamente importante porque los animales vienen determinados por naturaleza. No son libres, no pueden actuar de manera diferente a lo que por naturaleza son. Sin embargo, el ser humano es capaz de determinarse a sí mismo, de construirse a sí mismo. Por eso podemos ser mejores o peores personas. Y esto tiene que ver con la decisión, el saber decidir adecuadamente. Hoy, en el tema de la vida humana, se habla mucho del derecho a decidir y nos olvidamos que el derecho a vivir está por encima de la decisión. Nadie podría decidir si no fuera o si no estuviera vivo. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Pero también repitiendo y haciendo actos buenos, que son esos hábitos que vamos adquiriendo con la repetición de actos, esos actos pequeños, concretos, posibles, que van fortificando y fortaleciendo a la voluntad. Algunos requisitos psicológicos para formar la voluntad: concretar el fin, ¿qué voy a hacer? Concretar los medios, ¿cómo? ¿Cuándo? Concretar la posibilidad, ¿puedo realmente hacerlo? Poseer motivos, percibir valores, bienes, los motivos del acto. Y la sinceridad en el querer. Es la decisión que convierte el proyecto en realidad. Y unas palabras sobre la inteligencia y ya con esto cerramos. Frente a toda esta crisis de la razón o de la verdad, en este mundo altamente relativizado que se mueve en la posverdad y está bombardeado por esta infoxicación, hoy es más urgente que nunca buscar la verdad, pues si la verdad no sirve para nada, entonces la razón humana no tiene ningún sentido. Hoy es más urgente que nunca estar abiertos a conocer, a buscar la verdad, a forjar en nuestros hijos esa capacidad de análisis crítico, no criticón, que sea capaz de percibir si eso que le viene de fuera es bueno o malo, es verdadero o es falso. Ignacio Calderón decía: si educas a un niño o a un adolescente, eso es un agregado mío, en la mentira, imponiéndole algo que es cuestionable como una verdad absoluta y sin capacidad de cuestionarlo, le vamos a generar un desarrollo de la verdad inadecuado y lo estamos dejando sin herramientas. Entonces va a tener dificultades a la hora de forjar su personalidad. Qué importante es entonces que desde pequeños inculquemos a nuestros hijos, a los pequeños, esa capacidad de conocer, de buscar la verdad, de cuestionar y de no creerse cualquier cosa que le llegue, sobre todo a través de los medios o de las redes. Y cierro con esta idea: la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre para hacer el bien. Eso nos diferencia completamente de cualquier otra especie sobre la faz de la Tierra. Bien, pues con esto
terminamos, me pasé unos minutitos, pero bueno, voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Listo. Y creo que tenemos unos minutillos, ¿verdad? Para hacer algunas preguntas o alguna duda. El tiempo, pues, es breve. Uno hubiera querido profundizar algunas cosillas más, pero bueno, espero que de lo que hemos visto se puedan llevar algunas ideas que les puedan ayudar tanto para su crecimiento, su desarrollo personal, como para la educación de los niños, de los adolescentes, de nuestros hijos. Bien, no sé, yo les pediría, por favor, si pueden abrir cámaras, porque luego esto se vuelve muy impersonal, parece que nada más le estoy hablando aquí a la computadora, yo no sé si se quedaron dormidos, si se fueron por ahí a cenar y me dejaron aquí solo platicando, pero bueno, adelante, Karina. Muchas gracias, Tony. Sin duda nos has tocado fibras sensibles, pero con toda la intención de que racionalicemos objetivamente toda esta problemática que estamos viviendo. Antes de darte la palabra, recordaba yo al antropólogo francés Marc Goyer con respecto a la sobremodernidad y esta cuestión de velocidad y demás. Y otro de los términos que Ollé menciona y que tú has puesto énfasis esta noche es la parte de la identidad. Él como antropólogo reflexiona en su texto donde acuña este término de sobremodernidad, que la identidad se generaba en los espacios como la iglesia, la plaza, la escuela. Y él dice que con la posmodernidad y la sobremodernidad, pues estos lugares han dejado de ser lugares y han sido sustituidos por ciudades genéricas, homologadas, a lo que él le llama y otros arquitectos le llaman los no lugares. Este texto es viejo, sin embargo, el año pasado, antes de la pandemia, él hablaba de que el problema es que ahora el no lugar, que es donde se genera esa identidad, esa historia y esas relaciones sociales duraderas, lo llevamos en el bolsillo en las redes sociales, ¿no? El no lugar nos hace perder de vista el quiénes somos, porque no somos los mismos a veces los que escribimos, los que chateamos, los que nos conectamos, como ahorita lo dices, se enciendan las cámaras, porque si bien es cierto que la tecnología nos puede acercar, también es un riesgo muy grande a la manipulación y a la pérdida de sentido y de pertenencia a una comunidad social a la que pertenecemos por naturaleza. En el chat nos han hecho ya algunas preguntas. Liliana de Linares pregunta que ¿en dónde podemos encontrar información para compartir con los jóvenes? Accesible para que comprendan lo que hoy nos has compartido. Bueno, pues como todo, en las redes. No, fuera de bromas, pues hay cantidad de información. De hecho, este libro de Los Sapiens, ¿dónde quedó? Toco temas como el que hablamos ahorita. Hablo, por ejemplo, sirve para algo la verdad, RIP por el sentido común, libertad a toda costa, la persona importa, sumergidos en un mundo ideologizado, sexualidad, sexo, género, y el matrimonio y la familia en donde quedan, optar por la muerte o escoger la vida, he ahí el dilema, respuestas actuales a preguntas complejas, y para concluir, ¿queda alguna esperanza o ya está todo perdido? Es un libro, como les decía, ilustrado a todo color, trae códigos QR, en fin, procuré que fuera un libro muy asequible, cualquier joven de secundaria, prepa lo puede leer, para padres, educadores, y ahí también viene bastante bibliografía al final. Entonces, pues, perdón que haga la propaganda de un libro propio, pero bueno, creo, lo escribí en primer lugar pensando en mis propios hijos. Yo tengo 5 hijos de 19 a 25 años, entonces, pues creo que está pensado y está escrito en un lenguaje para que todo el mundo lo pueda entender y sobre todo con una argumentación científica y racional, filosófica, bajado un lenguaje muy, muy sencillo.
Muchísimas gracias. También María nos comenta, excelente análisis de esta ponencia, muchas gracias. Ahora lo importante es que pongamos toda nuestra inteligencia y voluntad para cambiar de forma personal y social. Nos agradece Rodolfo por compartir tus conocimientos y tu tiempo. También nos dicen puntos importantes que merecen ser profundizados, cada punto en una conferencia próxima. Mil gracias por la invitación, Me excelente gustaría- ponencia. Buenas noches. Soy Ruth, buenas noches. ¿Me escucho? Sí, Ruth. Sí, Ruth. Eh, no sé, bueno, yo creo que actualmente estamos experimentando, viviendo este tema y que lo vamos a seguir escuchando, bueno, varios temas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo trabajar, sobre todo, bueno, cómo trabajar con los hijos cuando están en esta etapa de su descubrimiento y precisamente se identifican con sus, bueno, que tienen preferencia sexual hacia su mismo sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajamos los papás? En este caso hablo de mí, ¿verdad? O sea, ¿cómo trabajarlo yo? Precisamente, pues, para entrar y no cerrar un diálogo y, y escuchar más. O sea, no sé si me explico. O sea, ahorita escuchaba así temas muy interesantes. Sin embargo, o sea, como que yo lo he percibido de manera diferente porque no pensé que lo iba a vivir en algún momento, pero ahora que lo estoy experimentando, digo, ¿dónde, cómo? Que usted lo expuso, claramente, ¿verdad? Es que no leemos, que no investigamos y demás, pero ahora es una realidad que vivo y que, y que bueno, pues que vamos a seguir a lo mejor enfrentando muchas familias. No sé si me explico. Sí, sí, y de hecho, la primera obligación que tenemos todos los que somos padres y educadores, que es esa formación continua y constante sobre todos estos temas. Porque hoy en día cuando tú dices, oye, vamos a tomar un curso de filosofía, ¿no? De ética, de cualquier otra cosa, como que le sacamos la vuelta, como que hasta a nosotros mismos nos cuesta entrar en un proceso de pensamiento, de racionalidad, ¿no? Complejo. Y preferimos que todo sea lo más sencillito posible. Y claro, esto hoy en día afecta en primer lugar a nuestros propios hijos, porque no tenemos las herramientas para darles argumentos sobre las diversas realidades que les está tocando vivir. Hoy el tema del aborto, el tema de la ideología de género, son temas que si como papás y educadores no los conocemos, ya llegamos tarde, porque es tanta la desinformación a través de las redes y los medios que se les lava el coco a los jóvenes y a los adolescentes muy, muy fácil, precisamente porque estamos yendo a lo sentimental y no a la verdad como tal. Por eso este tema del homo sentimentalis y de la posverdad es sumamente importante y preocupante, porque ya lo estamos viendo en carne propia en el desarrollo incluso de nuestros propios hijos. Entonces yo sí les invitaría a tomar mucha más conciencia de la importancia de la formación en temas más sólidos, en temas que den una argumentación filosófico, racional, científica, que muchas veces le sacamos la vuelta a todo eso por lo complejo que a veces suelen ser todos estos temas. Perdón que no te pueda dar una respuesta así más concreta, pero
pero yo siempre he considerado que la clave es la formación, en primer lugar, de uno mismo para poderla transmitir a los demás. Sí, definitivamente creo que tiene algo de razón, o sea, tiene razón porque creo que hasta que no lo vivimos, no, como no le tomamos la importancia, ¿verdad? O sea, cuando lo vemos de lejos, o sea, de que, pues le pasó allá o lo están viviendo en aquellas familias, entonces pues no le tomamos el interés, pero cuando lo vivimos, entonces ¿qué voy a hacer? Porque esto no me lo esperaba, ¿verdad? Entonces, sí, comprendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ruth. Gracias, Ruth. También Lau nos pregunta qué herramientas concretas se pueden utilizar con los adolescentes, ya que ellos prefieren estar más tiempo en las pantallas. Pues volvemos a lo mismo. Nos toca a nosotros como educadores, como padres de familia, lo que les ponía al final, que es la educación de la voluntad. Y saber poner tiempo, saber poner límites, saber decir no. Eso es fundamental en la educación de los hijos, si no estaríamos educando a tiranos que el día de mañana va a repercutir enormemente sobre su propia vida. Entonces, en este punto concreto, yo sí les invitaría a lo que es una formación de la voluntad continua y constante, y no esperar a la adolescencia, empezar desde chiquitos a tener horarios, a tener límites claros, para que eso les genere una estructura mental y una ayuda en su desarrollo psicoevolutivo. No hacer eso es caer en un permisivismo donde vamos a perjudicar a la larga a su propio desarrollo. Entonces, yo esta pregunta en concreto la enfocaría al tema de la formación de la voluntad. También Gabriela Rioja nos agradece, dice muy interesante, voy a buscar el libro, muchas gracias. Otra persona nos pregunta, ¿en dónde pueden comprar tu libro? Pues si es ahí en Querétaro, a través de Olibello, luego podemos hacer la manera de mandar unos cuantos. De hecho, ya hay algunas personas que tienen algunos libros por allá, y si es en otro lugar, pues me pueden contactar a través de algún mensaje privado, a través del Face o lo que sea, con mi nombre completo, Marco Antonio Gracia Triñaque. Me mandan un mensajito, y si están aquí en el país, en cualquier lugar fuera de Ciudad de México, vemos la manera de mandarlo sin problema. Muchas gracias, Tony. Compartiendo un poco más también sobre lo que nos decías de la evolución del Homo videns al Homo stupidus y esta parte del desarrollo evolutivo, durante las últimas generaciones se ha presionado mucho a nivel social y educativo, salvo algunas excepciones internacionales como Finlandia, a la parte de la comprensión lectora. Señalabas tú esa falta que existe de la sociedad en general de leer, nos dabas datos duros muy impactantes en América Latina, de cómo en México solamente 1.5 libros por año se leen por mexicano. Pero esto es consecuencia de muchos años en donde los padres de familia y los educadores han presionado excesivamente al niño porque lea y escriba antes de que esté listo para ese proceso. Sí, efectivamente. O sea, aquí el tema del desarrollo psicoevolutivo es fundamental, porque si no conocemos las diferentes etapas del desarrollo y vamos educando en consecuencia, pues por un lado nos podemos saltar etapas, por el otro lado podemos meterlos, sobre todo este tema de la ideología de género, que meten la sexualidad desde, imagínate, de repente el niño no es capaz de atarse los cordones de los zapatos y ya puede decidir sobre su sexualidad, ¿no? Entonces es muy delicado el saltarnos etapas y el no saber qué ocurre y cómo tenemos que educar en cada etapa del desarrollo del niño, porque es muy variable, o sea, es muy variable. No es lo mismo transmitir una enseñanza a un niño de 2, 3, 4 años que a un adolescente o a un joven, ¿no?
Entonces, aquí el tema del desarrollo psicoevolutivo y saber cómo tenemos que acercarnos y qué dar en cada etapa para un desarrollo maduro es fundamental. Carla Flores, agradezco la delicadeza y compromiso al compartirnos esta verdad tan importante. Me comprometo a seguirme formando como madre, ciudadana y psicóloga. Por acá también Aurora nos comenta que Amazon lo tiene solamente electrónico. Muchas gracias. Es una conferencia que da para una profunda autorreflexión y que empecemos a actuar desde nuestros ámbitos. Gracias, Aurora. Bueno, pues quisiéramos seguir debatiendo el tema que es impactante, importante y necesario para todos los que nos relacionamos con los niños en el ámbito personal y social y profesional también. Sin embargo, el tiempo nos ha comido esta noche y bueno, pues no me quedaría más que agradecerte, Tony, agradecerles a todos los presentes y pues quizás sí no dejar en saco roto las sugerencias y peticiones que nos han hecho en el chat para que haya otra conferencia sobre alguno de los puntos en particular de los que nos has abierto el panorama general esta noche. Bueno, y disculpas por el perro, pero me dejaron solo aquí en casa y el perro suelto. Entonces ya ven que ahí no hay manera de... Si me paro a callarlo, dejo de darles la charla. Espero que no haya sido mucha molestia los ladridos por ahí y que se haya escuchado bien toda la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Tony, por tu participación. Gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, este tema da para muchos temas, casi para muchos cursos que tomar. Los invitamos a seguir pendientes de los temas que promocionamos en la Sociedad Mexicana de Salud Mental, que el principal objetivo siempre será buscar la prevención. Si trabajamos sobre la verdad, sobre el bien, sobre la belleza, trabajamos en la salud mental. Es ahí donde está la prevención. Promover la voluntad que nos mueve a seguir lo que vemos como bueno, como bello y como verdad. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto y claro que también atender los asuntos que de alguna manera ya se han tenido alguna situación, algún trastorno, que ya empezamos a notar cosas diferentes y que contrastan con lo que quisiéramos que fuera el desarrollo normal de un niño. Y entonces también tenemos varios especialistas que podemos recomendar para que puedan ser apoyados las personas que sienten que ya requieren algún apoyo de tipo emocional, psicológico, pedagógico, para seguir ahondando. Muchísimas gracias, Tony. Y de verdad sí sé que este tema da para muchísimo más. Les agradecemos mucho y seguimos pendiente y contando con expertos como Tony y como muchos otros especialistas que han pasado por aquí. Muchísimas gracias. Les pido porfa que abran todas sus cámaras y tomamos un par de fotos. Hay dos salas. Entonces abran así rapidito su cámara y tomamos un par de fotos. No se preocupen si están despeinados. Yo estoy un poco despeinado, así que no hay problema. Ánimo, ánimo, no tengan miedo, abran sus cámaras. Venga, por ahí todavía hay 2 o 3 en la primera sala. Min, Fernando, Lupita, ánimo, ánimo, no tengan miedo. Si no, nada más va a salir ahí su nombre.